a favor de una persona determinada. Las acciones al portador fueron ya no se utilizan mucho y por la ley de extensión del dominio en el artículo 70 fueron modificadas en el artículo 108 del Código del Comercio de Guatemala. Dice que las al portador son las acciones que solo indica que está emitida al portador del título, quien es reconocido como un legítimo dueño. Bueno, pero tenemos que tener presente que en nuestro ámbito nos permite el registro mercantil manejar las acciones nominativas. Las al portador ya no están manejables en nuestro ámbito, ¿sí? También vamos a aprender tres conceptos muy especiales que se manejan dentro de esta sociedad. Sobre todo dentro de la apertura de la contabilidad de una sociedad capitalista. Tenemos al capital autorizado. ¿Qué es el capital autorizado de una sociedad anónima? Es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones. El capital autorizado podrá estar total o parcialmente suscrito al constituirse la sociedad y debe expresarse en la escritura constitutiva de la misma. ¿Qué nos va a representar el capital autorizado? ¿Cuántas acciones tiene la sociedad para ser eh, vendidas o suscritas por los diferentes socios? La cantidad con la que la sociedad se va a aperturar. Puede ser 1000, pueden ser más de 1000, ¿verdad? O menos de 1000, ¿verdad? La que se le haya asignado a la sociedad. Ese es nuestro capital autorizado, según también la cantidad a la que fueron autorizadas para ser vendidas, ¿verdad? El capital pagado. ¿Qué nos va a representar el capital pagado? Está constituido por el valor de las acciones pagadas por los accionistas, ya sea en dinero o en especie. Ya sabemos que cuando hablamos de especie, nosotros sabemos que el socio puede dar en representación de un capital, ¿verdad? En verdad efectivo, él va a proporcionar un inmueble o bien muebles o bien un vehículo, ¿verdad? Pero tomando en cuenta que sea el valor de lo que él va a aportar, ¿verdad? Pero en este caso, recordemos que ese valor se va a convertir en acciones, ¿sí? ¿Qué es el capital suscrito? El capital suscrito está representado por el monto del valor de las acciones suscritas o apartadas por los accionistas. O sea, el capital suscrito es aquel que ya se designó, por ejemplo, vamos a poder decir, hay una empresa, tienen 500 acciones, viene Juan y le dice, voy a suscribir, ¿verdad? Voy a optar, voy a tomar 300 acciones, pero puede ser que sean acciones, pueden estar suscritas, capital suscrito, pero no pagadas, ¿verdad? Porque solo están como apartaditas, porque pertenecen a tal persona y ella la va a cancelar o va a cancelar parte de y luego las otras, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos lo siguiente. ¿En qué casos podemos aperturar una sociedad? ¿Cómo podemos aperturar una sociedad anónima? Dice, habiendo definido ya lo que es capital autorizado, capital suscrito y capital pagado, entramos ahora a estudiar lo relativo a la apertura de la contabilidad de la sociedad anónima.
que difiere bastante a la apertura de la sociedad de personas, aunque se pueden descubrir ciertas semejanzas. O sea, recordemos que aquí manejamos tres palabras, tres conceptos que hemos des- descuentas que son muy importantes en el manejo de estas aperturas, de esta sociedad, de la apertura de estas sociedades, que es el capital autorizado, capital suscrito y capital pagado, ¿sí? Mientras que en las sociedades de personas, nosotros no manejamos esas cuentas. Recordemos que el capital está representado por el nombre y apellido de cada uno de los socios, ¿verdad? Y el socio puede aportar en efectivo, en efectivo, especie y deuda, ¿verdad? Individualmente, que en la época de la apertura contable, lo que primero hay que hacer es la práctica del inventario, en donde se hará un detalle de las acciones que integran el capital. Sabemos que el inventario es el libro auxiliar en el cual se detalla con lo que el negocio o sociedad va a empezar su movimiento, ¿verdad? Su apertura. Entonces allí van a estar representadas todos los aportes que los socios vayan a dar y que van a integrar entonces su capital, ¿verdad? Detalla de las acciones. Recordemos que si él proporciona algo en especie, su capital va a estar convertido en acciones y representado en acciones, ¿sí? Esto es, dice, se especificará la cantidad de acciones autorizadas, suscritas y pagadas. Recordemos que la empresa, al principio, cuando comienza su abrir, aperturar, tiene autorizadas cierta cantidad de acciones. Esas son las que se llamamos acciones autorizadas. Las suscritas son las que ya los socios obtuvieron para poder ser pagadas en su totalidad o bien en cierta parte de ellas, ¿verdad? Porque pueden estar suscritas y pagadas, pero también pueden estar suscritas y no pagadas las acciones. La clase de las mismas, su cantidad, en el inventario debemos describir la cantidad numérica, la serie y el valor nominal con el que se van a vender las acciones. Seguramente también desde la fecha de la creación de la escritura constitutiva de la sociedad anónima hasta la fecha de la apertura contable, han ocurrido otras operaciones relativas a la formación de la sociedad, por lo que el contador, al hacer la apertura, se encontrará con un regular número de documentos que deberá clasificar y contabilizar. Bueno, yo creo que esto más claro no puede ser, que son los movimientos contables que surgen durante un año fiscal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede ser que vendan más acciones o que las que están suscritas y no pagadas terminen siendo pagadas, ¿sí? Ahora dice, en la práctica pueden ocurrir distintos casos de apertura, siendo los más comunes los siguientes. Que el capital social autorizado esté totalmente suscrito y pagado, ¿verdad? Que el capital social autorizado no esté suscrito en su totalidad, pero sí pagada totalmente la parte suscrita. Recordemos que puede ser que la sociedad tenga autorizado 700 acciones, pero de esas acciones autorizado, solo
tiene suscritas y pagadas 300. Que el capital social autorizado no esté suscrito en su totalidad ni pagada totalmente la parte suscrita. Aquí vamos, ¿bien? ¿Sí? Que las acciones se coloquen sobre un valor nominal, o sea, con prima. Nosotros vimos anteriormente la clasificación de las acciones, ¿verdad? Entonces, dijimos que las acciones de prima son aquellas que su valor nominal es sobre el valor de ella, es más alto. Que las acciones se coloquen bajo su valor nominal, o sea, de descuento, ¿verdad? Es lo que se vio en la clase anterior. Que haya más de una clase de acciones. Que se trate de continuar un negocio ya establecido perteneciente a un comerciante o industria individual. Que se trate de la conversión de una sociedad de personas, o sea, colectiva, ¿verdad? En sociedad anónima. Y que se trate de una función de dos sociedades anónimas. ¿Pueden existir dos sociedades anónimas? ¿Se pueden unir? Sí. ¿Pueden unirse capital? Sí. Que recordemos que podemos aumentar nuestro capital, pero siempre debe de quedar registrado y tomarse en cuenta la asamblea de socios, ¿verdad? Recordemos que no podemos vender, donar o dar más acciones, sino que primero tenemos que consultarlo ante la asamblea, ¿verdad? Aunque sean de las personas determinadas, las acciones, pero no pueden tomar solo la persona dueña de las acciones una determinación de decir, los quiero vender. La apertura, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una apertura de una sociedad anónima. Dice, imaginémonos que el 1 de marzo del presente año, la sociedad Repuestos para Vehículos S.A. inicia sus operaciones con un capital autorizado de 1,000 acciones comunes, con un valor nominal de 300 quetzales, de las cuales han sido suscritas 800 acciones y de estas han sido pagadas 700 acciones en efectivo. Vamos a desglosar el problemita que tenemos aquí, la apertura, y si vemos en nuestros datos tenemos un capital autorizado. ¿De cuántas? De 1,000 acciones. ¿Cuánto cuesta cada una de las acciones? 300 quetzales. Por lo tanto, la sociedad empieza con un valor de 300,000. Si vimos, también dice que cuenta con un capital suscrito. Nos mencionaba que tienen 800 acciones que fueron suscritas. Su valor siempre igual de 300 quetzales. Por lo tanto, hay un capital suscrito de 240,000. También se cuenta con un capital pendiente de suscribir, que es el resto que nos quedan de los 1,000 porque ya tenemos 800 suscritos. Entonces, con un valor de 300 igualmente, cada una, que harían un valor total de 60,000. Y tenemos un capital pagado porque nos es claro que dicen que de los 800 acciones suscritas, se pagaron solo 700. Bueno, su representación, su valor es de 300 quetzales cada acción. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un total de 210,000 quetzales de capital pagado, o sea, de acciones suscritas, pagadas, suscritas y pagadas. Y de lo suscrito, tiene un capital pendiente de pago de 100 quetzales, porque están suscritas, apartadas, como se decía anteriormente, 100 todavía.
y su valor con el mismo valor de 300, que hace un valor total de 30,000. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hicimos fue desglosar el problema y ver qué es lo que es, con lo que se cuenta y qué es lo que todavía está pendiente. Ya tenemos aquí el desglose y continuamos entonces ahora sí con la partida de apertura. La partida número 1. ¿Qué nos representa esta partida? Esta partida nos está representando el capital autorizado. ¿Cuánto fue lo que se le dio permiso a esta sociedad para que ella comience su capital? Bueno, fueron 1,000 acciones a 300 cada una. Acciones que fueron suscritas y pagadas en su momento, en su totalidad, de 300,000. O sea, sí hay un capital autorizado y totalmente pagado de 300,000. ¿Sí? Eso nos representa la primera partida. Tenemos la partida número 2. Pues siempre saben que las partidas llevan sus fechas. Les pusimos una fecha, pues, representativa. Y la partida número 2 nos está representando o nos describe las acciones suscritas, ¿sí? Suscritas, las que fueron apartadas, que eso fue lo que aprendimos, acciones suscritas. Entonces, los suscriptores de acciones optaron por obtener 800 acciones a 300 cada una de ellas. ¿Cuánto es lo que tienen ellos en valor de acciones? 240,000. A acciones por suscribir. ¿Sí? Por suscribir. ¿Por qué? Porque aquí todavía no nos dice lo que está pagado, ¿verdad? Entonces aquí solo estamos contabilizando las suscritas, ¿verdad? Que fueron suscritas solo 800, fueron suscritas 800. Pues por eso dice suscriptores de acciones a 240,000, a acciones por suscribir 240,000. ¿Estamos? Vamos entonces con la siguiente, la partida número 3. Aquí nos refleja la partida, las acciones suscritas, parte de las acciones suscritas, que son 700, que de las 800 solo dice que fueron pagadas 700. Entonces aquí está representando lo que ya se pagó, que está suscrito y pagado. Por eso entra caja y bancos y se abona a suscriptores de acciones. Si vemos el movimiento de dos cuentas. Suscriptores de acciones en la partida número 3, que nos aparece con abono, y en la partida número 2 nos aparece cargada con la totalidad que ellos quieren suscribir. Digo quieren porque no están pagadas todas, ¿sí? Vemos, en una partida está cargada, suscriptores de acciones, y en la otra está abonada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que ir así para que podamos restar, ¿verdad? Lo que ya se está pagando, que son 700 acciones. Entonces vemos, y eso está entrando las 700 acciones a 300 cada una. Entonces entra caja con una totalidad de 210,000 quetzales, que son los que les corresponde a las acciones totalmente pagadas. Y la número 3, que nos representa, ¿verdad? La totalidad de todo el capital autorizado resumido, ¿verdad? Si vemos, en caja tenemos 210.
¿Qué nos representa caja? Esos 210. En estos 210,000 quetzales estamos representando las 700 acciones, esta es en una sola partida. Las anteriores, las 3 anteriores que vimos, pueden representarse en una sola. Si ven, aquí de una vez está cayendo a caja las 700 acciones suscritas y pagadas. ¿Sí? Entonces aquí caja va a entrar definitivamente lo que se suscribió y se pagó, que fueron 700 acciones. Las acciones por suscribir que nos quedaron pendientes de suscribir del capital autorizado fueron 200. Entonces aquí nos representan los 60,000, esas 200 acciones que todavía pueden ser suscritas y pagadas. Tenemos a los suscriptores de acciones con 30,000. ¿Qué estamos contabilizando aquí en los 30,000? Pues aquí estamos contabilizando las 100 acciones que no se han pagado de los suscritos. O sea, recordemos que se suscribieron 800, ¿verdad? Se suscribieron 800 y de esas 800 solo se pagaron 700 que están aquí en las 210,000 y se quedaron pendientes de pago 100. Estas son las 30,000, ¿verdad? Por eso, al contabilizar capital autorizado para los socios, hay un total de 300,000. ¿Sí? Voy a hacer solo un poquito de énfasis y de decirles que no solo ya vimos que hay 9 casos en los que pueden presentarse en las sociedades accionadas. No solo esta es la forma de contabilizar. Pueden surgir variados casos y no es la forma en la que se tiene que contabilizar, como lo hicimos ahorita. Cada caso tiene su forma contable. Lo que sí hay que tomar en cuenta son las cuentas, ¿verdad? De acciones por suscribir, suscriptores de acciones, capital autorizado, que son las que tienen los movimientos, ¿verdad? ¿Sí? Les digo esto porque vamos a ir viendo más casos si ¿verdad? El curso nos permite y vamos a seguir en la otra semana viendo un caso más sobre las acciones, ya que esta es un tema bastante extenso, ¿verdad? Entonces, lo que sí quería dejar claro es que, como dijimos anteriormente, pueden surgir diferentes casos de apertura, que son 9 casos. 9 casos que son los más comunes, ¿verdad? Que se presentan, ¿sí? De ellos vamos a ir hablando poco a poco, si lo alcanzamos a ver en el curso, que es muy importantísimo. Sobre todo el conocimiento de que es capital autorizado, que es el capital total con el que empieza la empresa, el capital suscrito, que es el capital que ya se comienza a repartir o a vender entre los socios, podría decirse. Capital pendiente de suscribir, que son aquellas acciones que no han sido tomadas, que no han sido vendidas ni suscritas. Y el capital pagado, que son aquellas acciones que ya están suscritas y pagadas en su totalidad. Y el capital pendiente de pago, que son aquellas acciones que fueron suscritas, pero no pagadas en su momento. Y aquí vemos el movimiento de cada uno de ellos. Bueno, el día de hoy, pues esto fue en resumen, ¿verdad? Es lo que nos compartimos con ustedes.
El día de hoy este, vimos sobre una apertura de una sociedad, pero el caso de esta sociedad se enfoca en que se le dio cierta cantidad de acciones para que se le autorizó a la sociedad para que empiece sus movimientos, ¿verdad? Su apertura, pero que de esa cantidad fueron cierto número de acciones suscritas y también de ese cierto número de acciones suscritas fueron cierto número de acciones suscritas y pagadas, ¿verdad? En su totalidad. No fueron todas las suscritas canceladas, sino que también quedó pendiente de las suscritas, ¿verdad? Entonces, esos son los casos es uno de los casos y de la forma en que podemos contabilizar las sociedades accionadas. Recordemos, y es muy importante, que estas sociedades se enfocan sobre las acciones, ¿sí? Sobre las acciones, porque su capital va a estar representado definitivamente por acciones, nada más. Y recordemos que dentro de nuestro ámbito mercantil, en nuestro país, las, acciones que se trabajan comúnmente y más y se tiene autorizado son las nominativas, ya que recordemos que las nominativas son aquellas acciones que tienen el determinado nombre de las personas a las que pertenecen, ¿sí? Tenemos que tomar muy en cuenta todos estos puntos para ser importante y poder. ¿No? Que fue un gusto para mí estar participando con ustedes de esta nueva transmisión y colaborando a, a la educación. Nos vemos el siguiente lunes para seguir dando a conocer más sobre las sociedades de capital o accionadas.